Y esta mañana extraordinaria ya tenemos, aparte del elenco de la obra de teatro, ¿Por qué no nos casamos? Odette Dupeirón, bienvenida. Hola, muchas gracias Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Rodrigo Cuevas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Pues háblanos de la obra de teatro ¿Por qué no nos casamos? ¿Qué es ¿Por qué no nos casamos? Bueno, yo les cuento un poquito. Es una obra de teatro que es una pieza. Hablamos de las relaciones de pareja y hablamos de todo el proceso que vivimos desde que somos chavitos hasta que nos hacemos viejitos con alguien. Ni los invitamos a que tengan pareja ni a que no, porque no te decimos la fórmula de tener pareja, pero sí pasamos por este proceso de cómo se conocen las personas, del compromiso, de evidentemente todos los problemas que conlleva una relación y también las cosas buenas, evidentemente hasta que te haces viejito y pasas todo ¿cómo te puedo decir? Como huracán de emociones con alguien, y es una obra muy bonita porque te lleva por risas, por llanto, por carcajadas, porque es una obra muy noble y creo que todo mundo en algún momento se identifica con los personajes en algún punto de la historia. Nos vamos moviendo mucho los sentimientos, porque como dices, son distintas etapas de la vida, como vamos creciendo, se van desarrollando hasta prácticamente llegar a la recta final, que pues, sabemos que esa tiene que llegar, que es la muerte. Pero bueno, ¿de qué manera se van desarrollando estos y se van sacando como cajita de Pandora esos sentimientos uno a uno, dependiendo las etapas de la vida que se están viviendo, ¿no? Exacto, y la situación. Es muy padre, la verdad, ver cómo desde el principio te vas espejeando con la obra. Porque si tienes alguna situación u otra que no tenga la misma que la obra, hay momentos en los que dices, ay, a mí también me pasó. Yo también, la verdad es que yo no quería saber nada de los niños, y guácala a los niños, y guácala, no guácala, hasta que después dices, pues no te dan tanta guácala, y dices, ay, me habló por teléfono, no me habló por teléfono. Y primero es esta emoción de si te gusta o no te gusta, si es el que más te va a gustar, si te va a engañar, si no te va a gustar. Y entonces primero es esta emoción de este enamoramiento poco a poco, de dudas y de abrirte con una persona. Y entonces después de abrirte con la persona ya viene esta confianza, irte conociendo poco a poco, y en el irte conociendo también viene pues es que hace estas cosas, pues se me regaló flores y justo eran las que me daban alergia, y luego, pero también era muy lindo cuando me dio el anillo, pero también fue muy lindo cuando me llevó al cine y compramos muchas cosas, pero fue horrible cuando me llevó a ver la película tal porque yo no quería. Entonces, todas las etapas, todos sabemos que cada etapa tiene sus pros y sus contras, pero es lo que va pasando mientras vas viendo la obra, dices, ay, a mí también. Y aparte hay una convivencia bien padre con la gente mientras estamos en la obra, donde preguntamos cosas y el público contesta y dice, sí, a mí también, sí, no sé qué, y luego hacemos bandos, hombres, mujeres, y ahí nos vamos pues que compaginando y haciendo como equipo, y llega un momento que la gente se atrapa y dice, hay personas que han llegado que tienen 60 años de casados y dicen, sí, pasé por eso y por eso también. U otros que pasan y dicen, todavía me falta pasar por ahí. Pero entonces sí, eso pasa. ¿Cuál es el momento más catártico que viven dentro de la obra? Pues son distintas etapas, pero no todas tienen la misma tragedia o el mismo grado de felicidad. A ver, cuéntanos. Es que no sé si podemos contarlo exactamente porque es un poquito al final de la obra, pero hay momentos en la obra, por ejemplo, uno en el que uno de los personajes le pone el cuerno evidentemente a la otra persona, y es un momento pues bastante difícil porque es perdono o no perdono, y tampoco te estamos diciendo qué hacer, pero pues tienen que ir a verla para ver qué pasa, y al final de la obra también hacemos unas preguntas, interactuamos con el público y han llegado hasta llorar, reírse y contarnos historias muy interesantes. ¿Por qué no nos casamos? ¿En qué teatro se está presentando y qué días? Estamos en el Hotel NH, Teatro NH, todos los viernes, sábados y domingos. Viernes a las 9. Sábados 6 y 8:45, y domingos a las 6. Todo octubre. Exacto. Y noviembre cambiamos a jueves y viernes, 8:30. Exacto. Odette Dupeirón, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Rodrigo y el Cuevas, espacio. muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias.